Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del lado oscuro de los proyectos. Hoy día, por acá Lucía Hernández, anfitriona de este podcast. Y hoy día estamos reunidos en este episodio con Carolina Rojas, quien nos va a contar de su experiencia desde la mirada de gestión de riesgos, ¿cierto?, aplicada a un proyecto de integración de servicios donde participaron diversas instituciones. Carolina es ingeniera informática, tiene más de 24 años de experiencia, siempre ligada a proyectos con desarrollo tecnológico. Además, está certificada como Agile Coach y como coach organizacional. Y hoy día es embajadora y mentora de la comunidad Más Mujeres en UX Chile. Y también es cofundadora de la comunidad Cuídame, que ayuda y empodera a mujeres cuidadoras informales de personas con discapacidad. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Lucía, muchas gracias por tu presentación y muchas gracias también por la invitación a estar contigo en este podcast de un tema tan interesante y que me gusta tanto como la gestión de proyectos. Bienvenida Carolina y muchas gracias también por tu disposición. Hoy día, Carolina, vamos a hablar de la gestión de riesgos, ¿cierto? Y de un proyecto en particular con muchos entes que participaron. Cuéntanos un poco de qué se trataba este proyecto, un poco de contexto, cuál era su objetivo y cuál era tu Vale. rol. Bueno, te cuento un poco. Este proyecto fue de integración de servicios, tal como mencionaste al principio. Nosotros estábamos armando una plataforma que era un bus integrado de servicios con consultas y respuestas desde distintas instituciones. Ese Ujú. era el contexto tecnológico. Lo que estábamos resolviendo era un problema de negocio, de un proceso Ya. que hasta ese momento para los usuarios que lo utilizaban era un proceso manual, bastante Ujú. engorroso, con papeleo, etcétera, y que además se demoraba varios días en ejecutarse. Y el ente Ya. regulador de estas instituciones, que eran 6 instituciones más nosotros que estábamos haciendo esta plataforma, lo que pidió con plazo normativo es que este Ya. proceso fuera online y automático. Es decir, que en el momento en que la persona hiciera la solicitud, la Ujú. respuesta llegara inmediatamente. Así Ya. que, como verás, tenía un componente bien desafiante, que era el tema del plazo normativo y de Ujú. hacer que todo este proceso manual se transformara en un proceso online y automático. Ya. Eso era el Bonito contexto. desafío. Era un bonito Ujú. desafío, sobre todo por Ujú. el plazo acotado. Y mi rol en una primera instancia fue ser líder de este equipo que estaba a cargo de la plataforma de servicios, de esa implementación, de este bus Ya. integrado de alguna manera, que tenía que recibir consultas y respuestas desde distintos lados. Em, pero orgánicamente, a través del tiempo, también me fui transformando en una directora del proyecto a nivel transversal. ¿Y qué quiere Ujú. decir eso? Que además de liderar la implementación de esta plataforma, también tuve que monitorear y velar por el avance general del proyecto a través de todas las Ya. instituciones que se estaban integrando y por lo tanto dar el reporte consolidado a los gerentes de las distintas empresas. Así Ya. que, como Ujú. verás, era bien desafiante en términos de tiempo y de la cantidad de coordinaciones que teníamos que hacer. Me imagino, o sea, además si están como un ente al medio que son, a lo mejor están regulados y que tienen que coordinar a otras empresas que también tienen un interés por cumplir el plazo, pero que funcionan súper distinto y de forma anexa a ustedes, me imagino que ese era un gran desafío también, mantener la comunicación. Eh, Cuéntame, ¿qué desafío empezaste a vivir en el proyecto? Bueno, yo creo que acá, por la complejidad del proyecto, vivimos todos los desafíos que se pueden producir en un proyecto de este estilo. Por ejemplo, teníamos un desafío tecnológico que era importante porque hasta ese momento estas instituciones, cada vez que se habían integrado, lo habían hecho a través de archivos, nunca a través de APIs. Entonces era un cambio de paradigma Ya. súper importante. Además teníamos el tema del plazo, que no era menor, porque al ser un plazo tan acotado, obligaba a que todas las instituciones tuvieran que converger muy rápidamente y tuvieran que ponerse de acuerdo en muchas cosas.
incluyendo el tema del alcance. Este proceso tenía muchas reglas de negocio y a pesar de que esas reglas de negocio eran normativas, siempre había distintas interpretaciones entre las instituciones a la hora de implementar. Y también teníamos que lograr que todas las instituciones implementaran las reglas de la misma forma, porque las consultas y las respuestas tenían que ser homólogas. Ajá. Wow. Y además, al estar, en este caso, 7 instituciones involucradas, también habían muchos involucrados. Teníamos a área comercial, al área tecnológica, al área de operaciones, al área de auditoría y riesgos, todos metidos, mirando lo que estaba pasando y muy involucrados. Por lo tanto, si pensamos en que tenía que haber un representante por cada una de esas áreas en este proyecto, en las reuniones podía haber tranquilamente 40 o 50 personas. Así que Me imagino, ya. orquestar esa comunicación, hacer que confluyeran, hacer que convergieran, que se pusieran de acuerdo y que se respetaran esos acuerdos a lo largo del proyecto fue bien desafiante. No me imagino, o sea, a mí me ha tocado estar en algún proyecto que hay que interpretar la normativa y es un temón con una institución, digamos, cómo lo interpreta uno, así que me imagino que 7, o sea, me Exacto. imagino que debe haber sido bien, bien desafiante desde ese punto de vista. Sí, ¿Y así. tuvieron momentos críticos en el proyecto, en el fondo, que señales de que las cosas estaban álgidas o a lo mejor no resultando como lo tenían planificado? Bueno, siempre hay de esos momentos, sobre todo en un proyecto tan desafiante como este. A pesar de que, hablando un poco de gestión de riesgos, nosotros desde el Uh-huh. punto de vista de la implementación habíamos tratado de adelantarnos a todos los riesgos posibles, siempre hay algo que puede funcionar mal. O sea, lo Uh-huh. sabemos. Cuando nos dimos cuenta de ese punto crítico fue cuando llevábamos más o menos 6 meses de desarrollo. Era Ya. junio del 2015, estamos hablando hace harto rato, y nos quedaban 2 meses de ¿De proyecto. proyecto? Ya. 2 meses de proyecto, es decir, en 2 meses más teníamos que ya estar lanzando este proyecto a producción. Y en ese minuto, yo en particular, bueno, todos, pero yo en particular me di cuenta de que los estatus de avance que estaban reportando las distintas instituciones no eran ¿Mm? tan reales. Ahora pregúntame cómo Ya. me di cuenta. Sí, eso. Ya. ¿Cómo te ¿Cómo me diste di cuenta cuenta? de...? Claro, porque una cosa, tú sabes, pues una cosa es el porcentaje de avance que dice una Gantt, Sí. ¿cierto? Uh-huh. Sí. Pero, ¿cómo nos dimos cuenta? Porque en ese punto las instituciones ya deberían haber podido hacer pruebas exitosas, Ya. consultándose unas a otras, interactuando correctamente y dando respuestas exitosas también en los servicios que estaban consumiendo, y eso no ocurrió. Entonces, Ya. había una Ok. particularidad en este proyecto, que era que para que el servicio de una de las instituciones funcionara, todos los demás servicios tenían que responder correctamente, Ya. ¿ya? Uh-huh. O sea, una institución dependía de todas las demás. Y cuando empezaron a tratar de hacer estas pruebas cruzadas, no funcionaba nada. No entregaban los Ya. servicios las respuestas que tenían que entregar, al consumirlas fallaban, algunas instituciones no lograban conectarse a nuestros ambientes de prueba, era un desastre, un desastre. Y a pesar de que Ya. estábamos a 2 meses de pasar a producción y uno dice, bueno, 2 meses, esto se resuelve, es decir, tampoco era tan crítico. Nosotros con la planificación que teníamos sabíamos que al menos teníamos que tener un mes antes todo listo para poder empezar a hacer ajustes menores. Entonces eso nos daba Uh-huh. solamente un mes de holgura y la cantidad de reglas de negocio que había que probar y validar que funcionaran era tal que un mes se hacía muy corto para hacer pruebas funcionales y después también para hacer las pruebas de rigor de los servicios, porque además los servicios tenían que ser resilientes, performantes, como era un proceso online, ojalá dar una respuesta en menos de 3 segundos como máximo, etcétera. O sea, había una serie Uh-huh. de pruebas que todavía no estábamos capacitados de hacer y entramos un poco en pánico. Ya.
¿Y cómo lo Chuta. resolvimos? Es que eso te iba a preguntar cómo salieron de eso, si es que lo primero que es como, ¿salieron a tiempo o no salieron a tiempo? ¿Qué? Salimos a tiempo. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, claramente nos dimos cuenta de que el gran error que habíamos cometido en ese punto ¿Ya? era confiar en que las instituciones podían coordinarse entre sí para hacer las pruebas. Nosotros creímos que Ah, solamente mirando cómo iban desarrollando, dándoles los accesos a los ambientes que se necesitaban y diciéndoles, coordínense entre ustedes, conversen, lo iban a lograr, pero ahí nos dimos cuenta de que también las pruebas tenían que ser full gestionadas por nosotros y que porque, prácticamente teníamos que llevarlos de la mano a probar todos juntos. Entonces hicimos un concepto que le llamamos la pruebatón, ya, que eran jornadas de días ya, completos metidos ujú, en todos en una sala, imagínate, todos los jefes y analistas de proyecto en una sala, haciendo que ya, sus servicios funcionaran y probándolos unos con otros. Y hicimos muchas de esas instancias, incluso a veces ujú, con pizza o con cosas así, ya, para que pudieran realmente avanzar como tenían que avanzar. Y la verdad, funcionó muy bien, porque por un lado logramos que, no sé, imagínate, se llamaban a los equipos y le decían, oye Pepito, ¿sabes qué? No me está funcionando esto, corrígelo ahora. Entonces corregían en el un momento momento, los ujú, ajustes que necesitaban hacer a nivel de la implementación y eso nos hizo avanzar un montón, mucho. ya, Y el otro efecto bonito que se produjo es que se generó un sentido de equipo que ujú, ayudó mucho en la etapa final, que era muy tensa porque estábamos contra el tiempo, pero me imagino. suavizó esa tensión e hizo que todos estuviéramos trabajando con un mismo propósito, como de este objetivo, de que teníamos que salir todos con esto en la misma fecha. Ujú. Eh, y se logró un ambiente tan bonito que incluso muchos de esos encargados, incluyéndome, nos hicimos amigos y hasta el día de hoy somos amigos. O sea, Ya, de ya. juntarnos cada cierto tiempo, de hacer asados, de tener un grupo WhatsApp que nunca cerramos, etcétera. O sea, a ese Ujú. nivel de complicidad y de colaboración llegamos. Mira qué bien. ¿Y cuánto tiempo estuvieron haciendo esas pruebas como en esa especie de war room, así me imagino, como... Exacto, Sí. en ese mismo concepto. Estuvimos, bueno, todo lo que faltaba, que eran los 2 meses. Ya, los 2 meses. Ah, claro. Los 2 meses Mm. haciendo ese proceso iterativo hasta que al final, por lo menos, la parte nuclear, la base, el MVP, ya estaba funcionando, o los casos más frecuentes, las casuísticas más frecuentes Ujú. del negocio ya estaban funcionando de manera mucho más fluida para poder salir y luego, lógicamente, igual seguir No, ajustando después del paso. Eso sí, había que hacerlo de todas la maneras. bambalina un buen rato probablemente, pero salir con lo más importante. Oye, pero súper Exacto. importante en el fondo que, bueno, uno puede prever ciertas cosas, pero siempre hay cosas que uno no, se le pasan o no manejan o imprevistos que, qué sé yo, vueltas de la vida, no sé. Sí. Pero súper bien también que hayan podido encontrar una estrategia y que hayan logrado cumplir, porque si hay un caso normativo y no se cumple, en general hay Hay multas, multas. hay un daño reputacional importante para las instituciones que no Exacto. cumplen, etcétera, como que tiene hartas consecuencias en ese sentido y está bien, porque si es algo normativo probablemente es para que afecta a muchas personas del país en ese sentido. Y cuéntame de esta experiencia, ¿cierto? Que me imagino que debe haber sido muy durísimo esos 2 meses, o sea, me imagino. Eh, ¿qué lecciones importantes te trajo este proyecto, dado todo Uy, esto que pasó? a ver, yo te diría que una lección súper importante para mí fue el tener un buen equipo, el conformar el mejor equipo posible para poder llevar a cabo estas iniciativas. Ujú. Si tú piensas en un proyecto que en este caso involucraba hasta 7 instituciones, te podrías imaginar un equipo muy grande de personas que estaban detrás de esto orquestando. Y en realidad el equipo core, el que estaba en esta empresa donde yo estaba liderando, era un equipo pequeño. Éramos 7 personas solamente. Eran Entre pocas. Mm. yo que estaba liderando,
un par de desarrolladores, una líder de proyecto de mi empresa contraparte, porque nosotros estábamos trabajando con un proveedor de desarrollo, el equipo QA y el equipo de negocio, y eso era. O Y sea, eso era. teníamos una persona haciendo el QA de todo el proceso, y uno dice, ¿cómo una Ya. persona lo logra? Ujú. Bueno, es porque era la persona, porque era una persona que tenía mucha experiencia en probar Ya. este tipo de servicio, y también los Ujú. desarrolladores y las personas que estaban ahí a nivel de negocio, todos éramos muy experimentados tanto en la parte de gestión, en este caso, en mi caso, como en la Ujú. parte más tecnológica de lo que tenía que resolver este servicio, como era el caso de los desarrolladores. Entonces, a pesar de ser un equipo pequeño, era un equipo muy potente, que además entre nosotros confiábamos mucho y pudimos hacer este proceso punta a punta, donde además teníamos que obviamente orquestar otros equipos y Ujú. hacer que otros equipos también avanzaran. Les hicimos, por ejemplo, capacitaciones a los equipos de desarrollo de las otras empresas que estaban trabajando en esto. Les armamos servicios dummy, de estos servicios mocks Ya. que lanzan respuestas, pero que todavía no están implementados por detrás, pero que les ayudan a los equipos de desarrollo a avanzar. Adelantamos un montón de temas como los pasos a QA y los pasos a producción para poder hacer pruebas controladas en un ambiente que todavía no estaba lanzado a producción. Entonces, yo te diría que todo eso lo hicimos, uno, porque teníamos muy claros cuáles eran los riesgos que podíamos tener, Ujú. pero además porque teníamos un equipo muy potente en todas esas, en esos roles. Así que yo te diría que esa era como la primera lección. La Ya. segunda tiene que ver con algo que tú también mencionaste hace un rato. Mientras más participantes e interesados tienes, más hay que comunicar. Entonces, para Ujú. mí la segunda lección es comunicar, comunicar, comunicar y sobrecomunicar. Ujú. En algún momento teníamos una lista de distribución de correos que incluía como 50 personas. Y aún Ya. así, y aún así, Ujú. había personas que a veces llegaban y me decían, oye, es que yo no estaba al tanto de esto. Entonces yo le decía, bueno, entonces si no estás al tanto, ven a la siguiente reunión, métete acá, porque teníamos las reuniones de avance, teníamos reuniones de trabajo, teníamos reuniones de estatus con los gerentes, teníamos esta lista de distribución de correos, teníamos un grupo WhatsApp. A todos, Ya. a todos Todos los esos canales. Ujú. canales invitábamos a todas estas personas que decían, es que no estoy al tanto, y los metíamos. Entonces a veces me decían, oye, pero ¿cómo tanto? ¿Cómo un correo tiene que ser tan masivo? Pero yo prefería eso a que después tuviéramos algún problema derivado de que no habíamos comunicado suficiente algo. Sí, te Entonces entiendo. entonces esa sería como la segunda lección. Y la tercera lección aprendida, que creo que es súper valiosa, es que se puede generar sentido de equipo, incluso con equipos de diferentes empresas, incluso si Ujú. son competidoras, porque estas empresas además están en una industria que compite entre sí. Y a Ujú. pesar de eso, a pesar de que igual antes o después se hicieron proyectos en conjunto, ese sentido de equipo, yo siento que nunca fue igual porque no se intencionó de esa manera. En este Ujú. caso Sí. estaba muy intencionado y se logró, y creo que eso también es una lección aprendida. Es que tenían un propósito común, independiente que hayan sido competencia en otras situaciones, ¿cierto? En ese momento tenían el mismo propósito. Y dependían unas de otras. Además, Además, tenían esas dependencias, o sea, cada uno por sí solo no podía, tenía que ser en conjunto. Yo creo que supieron, los equipos que participaron, supieron leer muy bien eso y probablemente creo que tú también pudiste transmitirlo bien para que se generara lo esa comuniqué y lo unión. comuniqué, que era como, ¿sabes qué? Vamos, porque estamos todos en la misma, básicamente. Ujú. Sí. No, muy interesante eso, como en estos proyectos normativos con tantas instituciones que participan. Y hablaste, Carolina, antes, ¿cierto? Que habían hecho, que habían preparado su plan de gestión de riesgo, ¿cierto? Sí, ¿Habían lecciones aprendidas de proyectos anteriores quizás que te haya tocado liderar que pudiste sí. aplicar acá? Sí, siempre.
una de las lecciones aprendidas es justamente el gestionar muy bien los riesgos y adelantarse a todo lo que se pudiera uno adelantar. Eso ya lo traíamos de proyectos anteriores y tiene que ver con todas estas medidas que tomamos para adelantarnos a todo lo que pudiéramos adelantarnos que hubiera fallado en proyectos anteriores, que de hecho tuvimos muchos proyectos antes donde también estábamos con las mismas instituciones y sabiendo un poco cómo se daban esos proyectos acá, tomamos esa matriz y dijimos ya, esta vez lo vamos a hacer de esta manera. Y resultaba, funcionaba claramente. Así que ese yo te diría que es como esa primera lección aprendida. La segunda, que ya también la habíamos adoptado de otros proyectos, es el tema que a veces se subdimensiona o no se le toma tanta importancia, que es la gestión de acuerdos y compromisos. Nosotros en este caso hicimos una gestión impecable en el sentido de que cada acuerdo, cada definición, cada compromiso quedaba registrado. Las minutas de mis reuniones eran minutas que tenían páginas y páginas. Eran muchas páginas, eran casi unas historias, era un libro cada una de esas minutas. Pero a mí me servía porque, como había además mucha rotación entre los participantes, de repente estaban algunas personas participando y a la siguiente reunión llegaban otras que no entendían qué es lo que habíamos hecho antes. Yo les decía, miren la minuta. O si alguien decía, oye, pero ¿por qué estamos haciendo esto de esta manera? ¿Quién acordó hacer esto y por qué? Entonces yo decía, oye, a ver, espérame. En la minuta de tal fecha se acordó esto y quienes vinieron desde tu empresa fueron tales personas. Habla con ellos. Entonces así logramos hacer respetar muchas de las definiciones sin volver atrás en las discusiones y sin tener que volver a conversar lo mismo. Y además también visibilizábamos y evidenciábamos los compromisos, es decir, los deadlines, las cosas a las que se comprometían ellos y que no cumplían, estaba todo registrado. Y eso, créeme que fue de mucha ayuda, sobre todo cuando de repente teníamos algunas controversias. No, me imagino. Mira, si a veces las personas dicen, hoy qué latero hacer la minuta, o los correos tan eternos y todo. Sin embargo, hay contextos donde eso aplica muy bien, de alguna manera. Y yo creo que este proyecto que tú estás describiendo, creo que es como el ejemplo perfecto en ese sentido cuando uno dice, ¿por qué hacer una minuta y una gestión de acuerdos y de compromisos? Gestionarlos, digamos, no solo que se queden en la minuta, sino que creo que eso, este ejemplo es muy, muy interesante desde ese punto de vista. Exacto. Sí. Y ahora yéndonos un poco más a la parte del sabor positivo, ¿cierto? La parte más dulce. ¿Cuál ha sido tu mayor logro en este proyecto? Uy, mira, tuvimos hartos logros. Este proyecto fue muy bonito porque, bueno, primero cumplimos el plazo. Así que, como decías tú hace un rato, no hubo multas de parte del regulador. Eso ya fue como el primer gran check. Segundo, los usuarios pudieron empezar a hacer este proceso de manera automática y teniendo la respuesta en el momento, entonces también le aliviamos y le facilitamos la vida a los usuarios. Entonces también, check. Por el lado de la gestión, recibimos muchos reconocimientos y agradecimientos por parte de estos gerentes que estaban ahí mirando lo que estábamos haciendo, porque vieron que había sido una muy buena gestión, así que también por ese lado, check, recibimos ahí muchas felicitaciones. Pero yo te diría que si yo miro hacia atrás, para mí el mayor logro es que en estas empresas que eran competidoras y que casi de repente se miraban como enemigas, se hubiera generado este sentido de colaboración de equipo y que de ahí yo haya sacado incluso amigos. Que después de eso hayamos logrado mantener amistad que dura hasta el día de hoy, imagínate, muchos años después. Sí. Si yo lo miro en retrospectiva, creo que ese es el mayor logro porque es algo que trasciende a todo lo técnico y a todo el resultado en sí del proyecto. Sí, a veces esas son como las cosas que uno, en el fondo, más allá de cumplir la meta, el objetivo y todo, pero que uno se acuerde y son las que perduran al final. Tal cual. Sí.
Y bueno, no sé si en esta como War Room que tuvieron, no sé o en el proyecto en general, hay alguna experiencia, una anécdota, algo que quieras compartir, algo que recuerdes de ese proyecto. Sí, 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 sí. A ver, aparte del clima muy agradable que se formaba, en el que las últimas reuniones, como que entre todos nos hacíamos muchas bromas, a pesar de que estábamos en un momento muy tenso, en el que estábamos tratando de salir todos con el servicio y ya cumplir la meta. A pesar de esa tensión, el humor sirvió bastante para suavizar eso. Entonces yo recuerdo que los últimos días armamos un grupo WhatsApp donde estábamos representantes de todas las empresas para poder coordinar justamente los últimos trabajos que teníamos que hacer para ir subiendo el servicio. Ujú. Entonces, en particular la última noche fue súper como desafiante porque todos teníamos que salir al mismo tiempo. Teníamos que Ya, subir el servicio prácticamente en una ventana de horas. Y a pesar de que obviamente estábamos todos súper en buena onda y todo, igual entre las empresas seguían compitiendo, sanamente en este caso, entonces ujú, estaba como la apuesta de quién salía primero y quién se iba a demorar más en salir a producción, entonces hacíamos ranking, apuestas, oye, yo apuesto que tal empresa lo va a lograr y yo no, yo apuesto la otra. Entonces íbamos mirando así como en el ranking quién iba subiendo primero y quién se quedaba atrás. Y a los que ya, estaban más rezagados, por una parte les hacíamos bullying, pero por ujú. otra parte también les hacíamos barra, así como les dábamos ánimo, ya Los motiva. chiquillos, claro, ya chiquillos, falta poco. Yo, además que estaba como en el medio y tenía que asegurarme de que esta plataforma funcionara completa, yo tenía que Ujú. estar hasta el final, hasta que todos estuvieran arriba. Entonces les decía, ya chiquillos, apúrense, que esto ya, la maratón ya está terminando, estamos llegando a la meta. Y nada, pues nos reíamos harto, hasta que al final, yo te digo, deben haber sido como a las 4 de la mañana, la ¿Ya? última empresa logró ya subirse y por fin pude descansar unas horas, porque después a las 8 había que empezar a mirar que todo estuviera funcionando correctamente también. Claro, Así de que cara a los usuarios y todo. claro, no fue mucho descanso esa noche, pero despertamos ahí con la sensación de misión cumplida y después ya nos juntamos ahí a un pub a celebrar, después hicimos un asado, o sea, como que ahí ya estábamos todos contentos porque la meta ya la habíamos cumplido. Buena, no, qué buena. Buena, buena. ¿Y cómo gestionaste las expectativas de los stakeholders? Algo hablaste, ¿cierto?, de las comunicaciones que mantenías y todo, pero ¿cómo lo hiciste quizás tanto dentro de tu organización como a las otras organizaciones? ¿Cómo fue esa gestión? Oye, era difícil, ¿ah? Porque como te digo, me gané esto de ser esta vocera a nivel Ujú. transversal del avance de todas las empresas y era Ya, muy curioso porque yo tenía que dar el avance a un gerente de lo que estaba haciendo su equipo y de repente este gerente se enojaba cuando yo le daba malas noticias, porque se enojaba ya. conmigo porque su equipo Ujú. estaba atrasado. Entonces, como, ¿en serio? ¿Te estás enojando conmigo? Que soy la mensajera. Claro. Entonces, entonces como siempre, yo creo que en ese sentido mi estilo ha sido bien coherente siempre en el sentido de mantener la transparencia. Ujú. Nunca escondí malas noticias, Ya. siempre dije lo que estaba pasando, fuera positivo o no tan positivo. Ujú. Siempre también me apoyé en datos, no en percepciones. Es decir, yo me Ok. apoyaba en los porcentajes de pruebas exitosas, en el cumplimiento de los deadlines definidos, en si un servicio estaba o no operativo en cierto ambiente, siempre desde los datos, siempre Ujú. transparente. En algunos casos me tocó poner límites porque, como te digo, a veces estos gerentes o algunas contrapartes, cuando nosotros dábamos noticias que no eran tan positivas para sus empresas, se enojaban y en algunos casos trataban de devolver la responsabilidad hacia nosotros. Ujú. Y en esos casos, muy respetuosamente, yo decía, no, por favor, esto no es responsabilidad nuestra, nosotros hicimos esta gestión con ustedes, les dimos las definiciones, dejamos los ambientes disponibles, o sea,
todo lo que nosotros podíamos ofrecer está. Entonces también tenía que poner ese límite en algunos casos, pero siempre de manera muy respetuosa y también muy colaborativa, porque al final, aquí yo siempre decía, da lo mismo cómo estamos hasta ahora, tratemos de resolver y de buscar una solución conjunta, porque al final Claro. estamos todos tratando de salir con esto y que sea un éxito. Entonces, si lo puedo resumir, es transparencia, límites y colaboración, finalmente, bajo un mismo objetivo. Y datos, me gustó eso que dijiste, es como datos, no Datos, percepciones, como datos, es súper importante. así es. Y ahora pensando ya con el diario del lunes, mirando, ¿cierto?, lo que ya pasó, ¿por qué tú crees que fracasan los proyectos? Uh, buena ¿Qué crees que los hace pregunta. fracasar? ¿Mm? Buena pregunta. Mira, justo el otro día estaba conversando con una amiga que también trabajamos juntas y siempre estamos mirando estos proyectos. Y yo te diría que desde mi perspectiva yo veo dos razones. Una, voy a volver a insistir, en una gestión de riesgos que no existe o que no cubre todos los elementos. Para mí es clave. Y Ya. lo he visto en muchos de los proyectos que fracasan, que no se ha gestionado correctamente el riesgo. Eso es uno. Ujú. Y el otro punto es que yo creo que muchas veces los equipos o son muy ambiciosos o no Ya. saben decir que no a la creatividad de sus Ujú. usuarios o de sus clientes o de sus stakeholders, o subestiman el trabajo o una mezcla de todo eso y resulta que al final el alcance es demasiado grande para el tiempo y el plazo acotado que normalmente tienen los proyectos. Entonces, creo que esa parte de no saber cómo priorizar y extraer lo más importante, lo que tienes que resolver ahora y persuadir en este caso a tu contraparte, a tus clientes, qué sé yo, de que resuelvas eso primero, lo resuelvas bien y después le vayas incrementando las funcionalidades, creo que también es un gran punto que muchos equipos no resuelven adecuadamente. Ujú. Sí, es verdad. También ay, los planes de riesgo en el fondo como que cada vez los veo menos en general, como que están pucha, más pasados de moda, pero en verdad creo que son súper importantes. Te ayudan a tener un plan B más fácil, mejor tenerlo pensado de antes que no tenerlo. Es como cuando el terremoto, si uno tiene que cargar las linternas, qué sé yo, se queda sin luz. Es mucho más fácil salir jugando, ¿cierto? Que de repente te pilles sin nada y que te tengas que poner a pensar en el momento eh, cómo enfrentar algo que no salió bien. Totalmente de acuerdo. Y lo de en el fondo, usuarios que no administran o no saben decir que no, o subestiman, o son muy optimistas. Hay varios, creo que también también comparto contigo que es una causa común de fracaso. Y terminan de repente quedando unos proyectos Frankenstein, así como unos pedazos de como en ese sentido. Así es. Y hoy día, pensando en las personas que nos van a escuchar, ¿cierto? ¿Qué mejores prácticas tú le puedes recomendar a las personas que están gestionando, que van a gestionar proyectos? Bueno, voy a volver a insistir. Ujú. Buenas prácticas, yo las separaría en dos, pero son complementarias. Las que Ya, vienen del PMI, porque ya. algo que yo creo que todos los que trabajamos en proyectos deberíamos hacer es leernos ese estándar PMI de Ujú. gestión, El porque es muy PMBOK. bueno y muy completo, claro, el PMBOK. Entonces yo desde ahí rescato mucho la gestión de riesgos, que es un capítulo grande en el PMBOK, la gestión de comunicaciones, la gestión de interesados y la gestión de acuerdos y compromisos que te mencionaba, que vamos muy por el lado comunicacional. Ujú. Eso sumado a todo lo que viene de la mano de la agilidad, que es prácticas ágiles, metodologías ágiles, mentalidad MVP, que sirve esta mentalidad MVP para poder acotar ese alcance y después de eso irlo incrementando. Entonces yo te diría que la suma de las dos, que parecen ser en extremos, pero en realidad son complementarias, son buenas prácticas que yo le recomendaría a alguien que se dedica a gestión de proyectos, sobre todo de proyectos complejos.
Mira, varios invitados también han hecho la misma recomendación, haciendo esta reflexión un poco de los dos mundos, digamos, conociendo los dos mundos, no solo uno. Exacto. ¿Y alguna herramienta o metodología que tú hayas descubierto que sea recomendable, ¿cierto?, después de esta experiencia? Mira, Aunque suene repetitivo, pero durante esa experiencia, aparte del poder acotar con mentalidad MVP el alcance de lo que estábamos haciendo y de ir iterando, tanto a nivel de desarrollo como de pruebas, las pruebas iterativas fueron muy valiosas. Yo te diría que también algo que nos ayudó mucho a mantener el orden fueron los tableros de trabajo. Nosotros ya. estábamos ocupando en ese momento Jira, y eso nos sirvió para tener muy claro qué cosas teníamos que resolver y cuáles eran también más prioritarias en su minuto, y que no se te perdieran, que no se te olvidaran, que las tuvieras ahí presente y que después no te perjudicaran cuando en algún momento algo reventara. Así que te diría que eso. Ya, súper, sí. ¿Y algún recurso, libro, podcast, no sé, o alguna otra Ah, cosa que puedas recomendar a la audiencia también? sí, mira, a ver, el PMBOK. El PMBOK como libro Ya. y como guía del PMI, creo que quien se dedique a proyectos y quiera ser muy bueno en eso, debería leerlo. Por lo Ujú. menos debería leerlo. Quizás no aprendérselo completo porque es muy grande, pero Sí. entender esas nociones. Ese te diría yo que lo recomendaría. Eh, También desde el punto de vista de agilidad, si bien yo no me caso con ningún framework, es Ujú. decir, puedo ocupar Lean o Kanban o Scrum, entonces como que depende mucho del contexto. Sí hay dos referentes que son bien prácticos en su visión de agilidad y que me gustan mucho, siempre los recomiendo, que son Javier Ya. Garzás, no sé si lo ubicas, Un español en español, sí. que tiene ¿cómo se llama? El camino así, This is the Way de Mandalorian. Sí, tiene una newsletter. Sí, 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 es muy bueno, sí. Es muy bueno y que hace mucho tiempo él trabaja con agilidad, entonces también siempre aboga por este lado oscuro de la agilidad y mantenerse fiel a los principios, a los valores, etcétera, de la agilidad. Y también Martín Alaimo, creo que también es bien práctico en su visión de lo que se puede hacer y lo que no, porque a veces también siento que desde la agilidad hay personas o como referentes que se vuelven muy idealistas. Ujú, Entonces, creo que también hay que entender un poco la realidad de las organizaciones como para poder saber cómo adaptarla. Así que eso recomendaría. Bueno, ¿y tu podcast? Muchas gracias, sí. Como estás hablando aquí de gestión de proyectos y a mí me gusta mucho el tema y creo que no hay muchos podcasts que hablen de gestión de proyectos en sí, entonces lo encuentro súper valioso. Muchas gracias. La idea también que podamos compartir esta experiencia a las personas que están partiendo o que también están no partiendo y que ya llevan experiencia. Yo creo que uno siempre puede ir aprendiendo, ¿cierto?, de la experiencia de los otros. Uno nunca termina de aprender. Así es. Y hoy día, Carolina, ¿harías algo distinto? Ya yéndonos más en la reflexión interna, ¿cierto? ¿Hay algo que Sí. harías diferente? Sí. A ver, yo te cuento, hay una parte de la historia que no te conté y Ya. es bueno comentarla en este momento porque es parte en el fondo de la reflexión que hice después. Cuando yo me hice cargo de este proyecto, yo no solamente era líder de proyectos en ese momento, sino que era líder de un equipo de desarrollo, Ujú. que aparte de este desafío, teníamos un montón de proyectos más en curso. ¿Vale? Entonces, cuando yo me hice cargo de este proyecto como líder, de alguna manera pensaba que podía ir equilibrando la carga entre las dos funciones, pero cuando me volví directora a nivel transversal, eso no resultó. Entonces, lo que pasó al final fue que descuidé al equipo, descuidé a mi equipo, y durante esos meses que duró este proyecto,
hubo muchas cosas que pasaron en el equipo, problemas derivados también de solicitudes que llegaron sin filtro, de sobrecarga de mi equipo, que yo no logré ver a tiempo y que después generaron un montón de consecuencias negativas para mi equipo. Ya. Entonces, si tú me preguntas ahora qué haría distinto, yo creo que si me tocara ahora algo así, yo diría, no puedo hacer las dos cosas. Ujú. No creería, de manera también muy optimista, que puedo abarcarlo todo y le diría en este caso a mi líder, tengo que hacer esto o esto otro, pero no puedo hacer las dos y ahí tendríamos que elegir qué batallas doy y cómo lo hago en el otro contexto si en este caso no puedo estar a cargo de este equipo. Imagínate que la decisión hubiera sido tomar este proyecto igual porque era estratégico, cómo lo hacía o quién me podía apoyar en esa coordinación, pero no dejarlos solos. Claro. Oh, interesante y profunda reflexión, Carolina, que a veces uno trata de hacerlas todas pues, Exacto, y no se puede. y no se puede, sí. Hay que No se aprender. puede. Y yo que te diría que a puros golpes o experiencia uno se va dando cuenta que no. Yo creo que eso hay que equivocarse, a pesar de que otros te lo puedan decir, hay que equivocarse, hay que caerse y sentir el golpe para aprender. Pues yo creo que al menos también hago esa reflexión, alguna vez me ha pasado y he escuchado de otros también lo mismo y es como, aunque te lo digan, hay que vivirlo. Así es. Sí. Ojalá que otros puedan aprender de la experiencia nuestra y no cometer los mismos errores. Esperamos. Ojalá. Ojalá. Alcancen a detectar algunas señales de que por ahí se están metiendo En un por un problema. camino a lo mejor que se ve un poco más tortuoso, ¿no? Y aparte de esta reflexión, ¿cierto? Y el consejo un poco que acabas de decir, ¿hay algún otro consejo que recomendarías a las personas? Sí, aparte de saber hasta dónde llegar y no creernos superhéroes, que ese yo Ujú. creo que es el más importante que yo aprendí de esta situación, es el rodearse de un buen equipo, saber muy bien cómo elegir y conformar este equipo, un equipo en el que para poder llevar a cabo un proyecto de esta complejidad tiene que ser un equipo en el que confías mucho, en el que todos en el fondo confían entre todos, el apoyarse de aliados también en este caso, buscar aliados en todas estas otras empresas, siempre hay personas clave que te pueden ayudar a acelerar resultados, a zanjar discusiones, a avanzar más rápido y a pedir ayuda. No quedarnos con todo el problema y toda la carga encima, sino que saber cuándo necesitamos pedir ayuda. Ujú. Sí, muy importante eso también. Y hoy día ya mirando más, hablando de la gestión de proyectos como una ciencia, no sé, es como, Ujú. ¿cómo crees que la gestión de proyectos puede evolucionar, cierto, para manejar mejor los fracasos o los desafíos, más que fracasos, los desafíos, cierto, que nos toca enfrentar diariamente en los proyectos? Oye, también tocaste ahí un tema que para mí es una incógnita, la verdad. Yo Ya, hace un tiempo, de hecho, hice un artículo justamente mencionando que sentía que las lecciones aprendidas de todas las personas que hemos estado trabajando en proyectos tecnológicos por muchos años no llegan y no permean a los nuevos equipos. Y yo mm, veo, y creo que a lo mejor te pasa lo mismo, que estamos cayendo siempre en los mismos errores. ujú, Entonces, siempre me he preguntado qué pasa con nuestro gremio, cuál es la autocrítica que nos tenemos que hacer como gremio de gestión de proyectos, de por qué no logramos capitalizar todas las lecciones aprendidas que normalmente son las mismas. Y las herramientas no evolucionan tanto porque en realidad los problemas son parecidos. Entonces, mm, ¿qué pasa? Que esas lecciones aprendidas no las estamos transmitiendo bien, no las estamos comunicando adecuadamente o los nuevos equipos, los nuevos líderes no se permean de ellas, no las buscan, no,
no están pendientes en el fondo de tener ese conocimiento. No sé cuál es la razón, pero sí veo ese síntoma. Si tú me preguntas cómo, no tengo idea. Quizás, por ejemplo, lo que tú estás haciendo ahora, al estar haciendo este podcast, tiene que ver un poco con eso, en cómo ayudamos a estas nuevas generaciones de equipos y líderes a no caer en los mismos errores que nosotros caímos para tener que aprender. ¿Por qué hay que aprender del ensayo y error? ¿Y por qué no tomar la experiencia de otro y no caerte tú? Sí, bueno, y el podcast tiene un poco esa misión, Carolina. O sea, yo, de las reflexiones que he hecho, ¿cierto? También como profesional, creo que lo he contado en otros podcasts también, pero cuando era PMO, hace muchos años atrás, corríamos a recopilar siempre las lecciones aprendidas al final de cada proyecto y hacíamos la reunión final y todo el mundo mencionaba lo que aprendió y nos abrazábamos y no nos va a volver a pasar. Y nosotros en ese momento usábamos un software de gestión de proyectos, incorporábamos las lecciones aprendidas ahí, teníamos una base de conocimientos para las nuevas personas que llegaban, etcétera. Pero al final, como que yo hago la reflexión también, eso va quedando y de repente las personas, yo creo que no se va transmitiendo, no se le hace una buena comunicación también al conocimiento que pueda haber de la empresa internamente. Y por otro lado, a mí siempre me toca ver que en los proyectos siempre estás corriendo, siempre estás atrasado, como que partiste atrasado en la mayoría, ¿no? Sí. De verdad que en la mayoría de los proyectos como que partiste atrasado y no tienes tiempo como que de ver lo que ya existe. Una, ni siquiera sabes, porque a lo mejor no se ha promocionado bien, si es que existe o no ese conocimiento disponible para que alguien lo pueda ver. Yo me imaginaba a lo mejor hoy día con ChatGPT, si uno lo entrena en el fondo, las organizaciones podrían de alguna manera alimentar un chatbot, ¿cierto? Y con todos los aprendizajes de los proyectos del rubro de la empresa y que podría ser como un onboarding para las personas, por ejemplo, como algo quizás como más interesante, más como con la tecnología que hay hoy día, pero tampoco es tan claro que las personas lo vayan a usar. El podcast nace como una alternativa distinta a hablar de los aprendizajes en un podcast, porque hoy día muchas personas escuchan podcast, es como que está más de moda, como más en tendencia, entonces podría ser una alternativa. Que estén escritas, no sé, que alguien quiere interactuar con ChatGPT o con la inteligencia artificial que sea, quizás puede ser una alternativa, pero tampoco tengo tan claro por qué no se transmite, digamos, por qué no hemos transmitido todos ese conocimiento. Un desafío, ahí hay un desafío. Exactamente, sí. Y ahora, Carolina, para ir cerrando, cuéntame un poco qué proyectos hoy día estás trabajando y también cuáles son tus próximos pasos después de esta experiencia. Bueno, yo siempre tengo hartos proyectos entre profesionales y personales, pero me gustaría comentarte de 2 proyectos personales en esta ocasión, que son los proyectos de colaboración con comunidades. Una de ellas es Más Mujeres en UX, aquí tengo el loguito, donde soy hoy día embajadora y estoy muy comprometida y muy entusiasmada con esa misión de ayudar a que esta comunidad siga creciendo y siga empoderando a más mujeres. Esa es como mi misión 1 en esa comunidad. Y el otro proyecto que es muy bonito también y que es muy gratificante para mí es el de la comunidad Cuídame, donde ayudamos a mujeres cuidadoras de personas con discapacidad y que también tiene un objetivo similar, solamente que desde otra perspectiva. Lo que queremos ahí lograr es que estas mujeres que ayudan de manera tan bonita y desinteresada a sus familiares, y una labor que además es muy solitaria, no se sientan víctimas de las circunstancias, sino que logren tener más conocimiento, más herramientas, más apoyo para que puedan hacer su labor de una mejor manera y que por lo tanto también se empoderen en el rol que tienen. Entonces yo te diría que esos 2 proyectos personales tienen que ver mucho con un propósito que yo hace un tiempo atrás descubrí, que es empoderar a más mujeres.
Así que ese es como, esos proyectos los empecé a hacer, por ejemplo, el de Más Mujeres, el año 2018. Ya, La comunidad Cuida me nació el 2021, pero los dos ahora están vivos a la vez. súper, Y ya, tienen, qué y bueno. tienen para mucho rato más. Entonces, si tú me preguntas cuál es mi expectativa, es seguir creciendo en Ujú. esos proyectos personales y a la vez, desde la perspectiva profesional, algo que yo empecé a hacer después de este proyecto y después de unos años a través de los cuales me di cuenta de que ya no solamente me entusiasmaba la gestión de los proyectos, sino que también más que eso, el obtener el máximo potencial de las personas y de los equipos. Yo fui mutando de este rol de jefe de equipo de desarrollo a un rol más de coach organizacional y ágil que busca justamente eso, potenciar a los equipos, hacer crecer a las personas, lograr que los equipos también crezcan y trabajen de mejor manera. Y eso te diría yo que es como mi gran anhelo y mi gran motivación hoy día. Así que yo creo que por lo menos tengo para varios años trabajando en esa línea porque me entusiasma un montón. No, te felicito, Carolina, por las iniciativas que nos comentaste, ¿cierto?, en torno a empoderar a mujeres, que creo que es una muy bonita labor. Así que felicitaciones y si te puedo apoyar desde acá, pucha, cuenta con eso, ¿ya? Súper. Y tu reflexión hoy día, ¿cierto?, de tu mutación, yendo más hacia el lado de coach para las organizaciones y los equipos, me hace mucho sentido también con la, con lo que reflexionaste un poco más hace un par de preguntas atrás cuando dijiste, oye, me las di de Superwoman, ¿cierto? Que las hago todas y dejé solo a mi equipo. Como me hace mucho sentido también esa reflexión con la parada que hoy día en el fondo estás desarrollando y todo. Así es. Sí, tiene mucha relación. Después de ese quiebre, si lo hablamos desde el punto de vista coaching, Uh -huh, creo que yo aprendí también dónde estaba el real valor de lo que estaba haciendo, que no es necesariamente en el logro o en el hito o en el uh -huh. resultado del proyecto, sino en el cómo hacer que los equipos funcionen mejor, tengan mayor bienestar, estén más afiatados, colaboren de mejor manera. Creo que ahí está, para mí hoy día, la clave de estos proyectos exitosos también. No, sin duda, Carolina, sin duda. Carolina, te quería agradecer por la sinceridad de esta conversación, la reflexión, ¿cierto?, que has compartido conmigo, ¿cierto?, y con las personas que van a escuchar este capítulo. Yo espero que esta conversación, yo creo que las dos esperamos, ¿cierto?, que esta conversación les sea de mucha utilidad a las personas, ¿cierto? Lo conversamos, es una forma de compartir aprendizaje. Y bueno, si les ha gustado el episodio, yo les pido que lo compartan, que lo sigan, que se suscriban al canal y nos vemos en un próximo episodio para contar más historias de aprendizajes. Que estén muy bien. Chao, Carolina, muchas gracias. Un gusto, Lucía. Muchas gracias a ti.